Ante todo, tengan un feliz día. Este, Les habla su hermano, amigo y servidor Ángel González. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, como todos los temas que hablamos, porque si estamos hablando de las cosas divinas, de las cosas eternas, son más importantes que todas las cosas. Están así que dice el autor de Hebreo que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Cuando hablamos de las cosas eternas, estamos hablando de que por encima de este mundo natural hay un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso que gobierna por encima de los gobiernos humanos. Y hay un tema que considero de suma importancia, del cual pues eh, me he hecho tantas preguntas durante muchísimos años y bueno, Dios ha respondido y me ha dado la capacidad de poder entender, ¿ok? Y no es otra cosa que esa tricotomía que existe entre la tentación, la disciplina y la prueba. Y digo tricotomía, ¿por qué? Porque sencillamente pues hay líneas muy marcadas entre estas tres palabras que mucha gente no sabe distinguir. Y es importante que el creyente aprenda a distinguir qué es una tentación, qué es una disciplina y qué es la prueba. ¿Ok? Vamos a aprovechar para orar y pedirle a Dios que nos ayude en este recorrido cognitivo sacro. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza porque tuyas son, Señor. En esta hora, Señor, nos preparamos para compartir, Señor, esta maravillosa enseñanza que creo que usted la ha hecho decantar en lo más profundo de mi corazón para que traiga bendiciones a todos aquellos, Señor, que puedan acceder a ella. Sé tú, Señor, abriendo el entendimiento, dando sabiduría, la capacidad para que podamos llevar este mensaje con absoluta seguridad en ti, trazando las escrituras como conviene y sea de edificación para tu cuerpo y aún para aquellos que no te conocen y que también van a tener la oportunidad de escuchar este estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, cuando hablamos de tentación, estamos hablando de instigación o estímulo que induce el deseo de algo. También habla de persona, cosa o circunstancia que provoca la tentación. Y también se dice que es la solicitación al pecado inducida por el demonio. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12 y 13 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, esta palabra tentado viene del griego peirasmos, que significa provocación. O sea, cuando alguien es provocado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es importante tener muy claro esto, de que la tentación, ¿verdad?, es promovida, ¿verdad?, desde las mismísimas tinieblas, pero también entender que a veces somos persuadidos por causa de fundamentos. A veces caemos en tentación porque no tenemos fundamentos. ¿Ok? Tal es el caso de Eva. ¿Ok?
Eva sabía que no debía ni siquiera acercarse al árbol del bien y del mal, al árbol de la ciencia. Pero ella no solamente se acercó, sino que también asomó sus oídos para escuchar al mismísimo demonio. Y allí empezó a persuadirla y empezó a trabajar en ella de una manera terrible. Y terminó cayendo en la tentación, lo cual trajo una consecuencia muy grave para toda la humanidad, que muchos de ustedes la conocen como fue la caída, y de la cual todos somos participantes, todos somos pecadores por causa de aquel grave error que cometió la mujer y el hombre que coparticipó con ella, ¿no? Entonces fíjense algo importante: cuando resistimos la tentación, demostramos nuestro amor por nuestro Padre eterno, y esto nos hace dignos de la corona de vida. Así lo está diciendo Santiago, que somos bienaventurados, ¿verdad?, cuando soportamos la tentación, ¿ok? Porque una vez que hemos resistido, vamos a recibir la corona de vida. Hace muchos años, cuando comenzaba en el Señor, tenía tantas preguntas, porque es que llegamos a Cristo y ciertamente Él arrebató muchísimas cosas de mí que se fueron de un solo golpe, como las malas palabras. Yo le doy las gracias a Dios por eso. Fue un milagro apoteósico en mi vida. Como buen oriental que soy, era un grosero de esos de primera línea. Y cuando me convierto al Señor, que le entrego mi vida, no sé, pareciera que hubieran pasado un borrador, ¿verdad? Y me quitaron todas esas palabras obscenas que se ven tan horribles en la boca de un ser humano. Y entre eso, muchas cosas Dios arrebató de mí, pero hubieron cosas que quedaron todavía. Habían muchas mañas, habían muchas actitudes contrarias a Dios con las cuales yo tenía que seguir bregando. Hasta que me conseguí con un texto en Santiago capítulo 4 y versículo 7 que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, la tentación, ¿verdad?, es provocada por Satanás, ¿ok? Y para poder nosotros vencerla, ¿verdad?, nosotros tenemos que someternos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Con una vida devocional disciplinada, buscándolo, buscando su rostro, adorándole, introduciéndonos en su palabra, comprometiéndonos con el Espíritu Santo de Dios a hacer la voluntad del Padre, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios en una actitud santa, íntegra. Y allí vemos cómo Dios se glorifica de una manera especial. El Salmo 91 dice: el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que Santiago se estaba refiriendo en algo a este salmo. Para habitar el abrigo del Altísimo no se necesita abrir la Biblia y dejarla empolvada en el Salmo 91, allí en la repisa, no. Se necesita entender lo que significa vivir bajo la sombra del Altísimo. Significa morir al yo. Significa aprender a depender completamente de Dios. Significa buscar en todo tiempo el ser lleno del Espíritu Santo de Dios, en una actitud de adoración continua. A esto se refería el Mesías cuando le habló a aquella mujer allá aquella samaritana, cuando le dijo que el Rey de Reyes estaba buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y estamos hablando sobre la tricotomía que existe entre la tentación, la disciplina y la prueba. Y decíamos pues que la tentación es promovida por las mismísimas tinieblas. Y hablábamos de que Satanás pues fue el que hizo caer a nuestros primeros padres, pero no conforme con esto también tentó al dador de la vida.
Cuando nosotros revisamos Mateo capítulo 4, desde el versículo 3 al 11, nos encontramos allí que eh, dice que, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí estamos viendo cómo Satanás está tentando al Señor en la carne. Él sabe que tiene varios días en ayuno y él lo está tentando en la carne. Satanás sabe cómo nos sentimos de cierta forma y él va a buscar esas debilidades. ¿Para qué? Para hacernos romper con nuestras responsabilidades delante de Dios. Pero no pudo, porque nuestro Señor Jesucristo pues era el todo, era todo hombre, pero era todo Dios, ¿verdad? E inmediatamente lo reprendió, diciéndole que no solamente de pan vive el hombre. Estamos hablando de, de un, de un ser maravilloso y poderoso que sabía quién tenía al frente y, y estaba vencido. Es tan maravilloso que luego Satanás viene y le dice a nuestro Señor, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, ¿verdad? Y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí que estaba buscando Satanás, estaba buscando desenfocar al Mesías del plan divino. Eso es lo que hace Satanás cuando él viene a tentar. Él quiere desenfocarnos del propósito para el cual fuimos creados. Y él va a buscar cualquier distracción, ¿verdad? Gente que a veces se quiere jugar con los dones. Gente que inclusive busca tentar a Dios. Y Jesús no le hizo caso y otra vez lo dejó sin palabras y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás estaba tentando nada más y nada menos que el que hizo todas las cosas, amados. Y otra vez quedó en vergüenza. ¿Por qué? Porque siempre nuestro Señor Jesús tenía una palabra, siempre tenía un mecanismo de defensa para poder derribar las artimañas de Satanás, ¿verdad? Y es por ello que nosotros tenemos que llenarnos de palabra. ¿Por qué? Porque con la palabra nosotros vamos a vencer, con la palabra nosotros vamos a profundizar en nuestra vida de oración. También vemos por otra parte que Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. También lo estaba tentando en la codicia de los ojos y en la vanagloria de la vida, porque dice que lo llevó a un lugar y le mostró todos los reinos, etcétera. Pero esto no afectó a nuestro Señor Jesucristo, pero esto sí afectaba a muchos en este tiempo. Muchos pastores, ministros, evangelistas sí se dejaron persuadir por esto y terminaron mercadeando con el Evangelio de Jesucristo. Y ya no hacen las cosas por amor a la palabra, sino por amor al dinero. Y engañan a la gente, inventan todo tipo de cosas. Han convertido las iglesias y diferentes lugares eclesiales y homilias en centros de entretenimientos. Pero a Dios todos le van a dar cuenta, amados. Y allí pues vemos como una vez más Jesús, ¿verdad? Sometido al Padre, sometido al Espíritu Santo de Dios, quien fue que lo llevó a ese lugar, porque él fue lleno allí, fue lleno del Espíritu al desierto. Le dijo a Satanás una vez más, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Satanás no le quedó otra cosa que huir. Amados, cuando usted se llena de autoridad de Dios, yo he estado en varias oportunidades de madrugada estudiando la palabra y he visto cómo fuerzas oscuras han llegado, cosas terribles, amado. Y yo me he levantado en el nombre del Señor y en el nombre de Jesús, amado, yo he visto el poder de Dios, cómo todas esas hordas malignas huyen. Porque cuando usted le cree a Dios, Dios pelea por usted, hermano. Cuando usted le cree a Dios, Dios sale en defensa suya, Dios honra la fe de aquellos que le creen. Y bueno, dice que luego, y aquí vinieron ángeles y le servían.
Qué maravilloso, amados, cuando nosotros vencemos la tentación, cuando nosotros no nos dejamos robar nuestra integridad, cuando nosotros guardamos nuestros ojos, hermanos, de la codicia, cuando guardamos nuestro corazón de deseos, de la carne, de codicia de los ojos, de la vanagloria de la vida, como dice Primera de Juan 2:16 al 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos ahora hablando sobre la disciplina. Ya hablamos un poco sobre la tentación. Vamos a hablar ahora sobre la disciplina, que es un verbo griego llamado paideia, que significa corrección disciplinaria e instrucción. Cuando leemos el libro de Hebreos capítulo 12, del verso 6 al 10, nos dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina. Diga conmigo, si Dios me ama, yo tengo que aprender y asumir la disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. O sea, si no soportas la disciplina, Dios no te puede tratar como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, nadie se va a escapar de ser disciplinados. Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿verdad? Los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, ¿verdad? Pero se está hablando del Creador, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina que Dios nos interpone a nosotros con la intención de que nosotros cada día seamos más como Él, para que nosotros nos santifiquemos cada día, para que vivamos una vida piadosa, virtuosa, una vida llena de su gracia, que la gente, en vez de vernos a nosotros, vean a Cristo a través de nuestras vidas. Fíjense lo que dice Mateo 26, 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pero le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Más adelante dice la Escritura, en Mateo, en el mismo capítulo 26, pero versículo 74 dice: entonces él comenzó a maldecir. Imagínense ustedes, comenzó a maldecir. Está hablando de Pedro cuando el gallo cantó 3 veces. Y a jurar: no conozco el hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Fíjense algo importante. Acá, de
de alguna manera u otra podemos ver cómo la forma en que Dios disciplina. Aquí vemos a un Pedro que ya había sido arengado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús le llamó diablo en un momento y le dijo, quítate de aquí porque era muy imprudente, no medía sus palabras antes de decirlas y, y eso molestaba mucho. Y nuestro Señor tenía que tratarlo con mucha dureza, con mucha fuerza, para poder trabajar con él. ¿Ok? Y, y aquí una vez más Pedro pues vuelve a decir que estaba dispuesto a morir, etcétera, y le dijo que nunca le iba a negar. Y terminó hasta maldiciendo. ¿Por qué estaba maldiciendo? Porque sencillamente la gente que lo veía le decía es que tú caminas y hablas igual que él. Entonces él terminó pues usando un lenguaje soez. ¿Para qué? Para sencillamente pues tratar de dibujar y decir de que él no conocía a- al Mesías. ¿Ok? Por eso es que nosotros, amados, tenemos que vivir en una absoluta dependencia de Dios. Una absoluta dependencia de Dios. Hay gente que va a ser procesada. Hay unas que ya han sido procesadas, pero uno de los procesos más fuertes por lo que puede pasar un creyente es la dependencia para con Dios. Mucha gente dice que depende de Dios, pero eso es una mentira. Depende de su sueldito, de sus pensiones, de su carrito y dicen, bueno, y si no vendo el terrenito y si no vendo lo otro, pero no dependen completamente de Dios. Depender de Dios es otra cosa. Depender de Dios es entender de que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Él es el que nos provee, el que nos bendice, Él es el que nos ayuda, Él es el que abre puertas, Él es el que cierra puertas, Él es el que sana, Él es el que liberta. Pero muchas personas, hasta de mí, se han burlado porque no han entendido el proceso. Y mucha gente dice, Dios mío, cómo este hombre lo ha dejado todo para servirle a Dios. Y muchos se han mufado y no han entendido. Pero después Dios lo ha pasado a ellos por el sedazo. Y se han dado cuenta de que esa prueba no pela a nadie. Esa parte de la vida, esa que tiene que ver con disciplina. Porque si usted no depende, no aprende a depender de Dios, usted va a seguir dependiendo de usted. Y entonces, cuando usted de usted, no es Dios el quien gobierna su vida, es usted el que la está gobernando. Y Dios quiere gobernar completamente su vida y la mía. Entonces, aquí vemos a un Pedro llorando, un Pedro quebrantado, un Pedro que cuántas cosas no estarían pasando por la mente de un Pedro que había negado a su Mesías. Pero Dios tenía que tratarlo de esta manera, Jesús tenía que tratarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque sencillamente, amados, Dios sabe cómo tratar. Una vez que nuestro Señor resucita, manda a llamar a Pedro y es por ello que lo confronta y le pregunta si verdaderamente lo ama. Desde ahí en adelante la vida de Pedro no fue igual. Entendió la misericordia de Dios, pero también entendió que la vida no es como mucha gente piensa, de que lo que yo quiero hacer en los caminos de Dios lo hago y punto. No es así. No es así. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios mande y para eso tiene que haber una comunión genuina con el cielo. El cielo es el que manda. No me explico tanta gente en este tiempo que se hace llamar hijos de Dios, pero vive una vida fuera de orden, practicando cosas fuera de orden, porque con la excusa de que confesaron al Señor y que la salvación es por gracia, quieren hacer lo que le da la gana con sus vidas, cuando la palabra de Dios dice que los que hacen la voluntad del Padre, esos son los que van al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos en conocer la voluntad de Dios. Amado, nadie va a escapar de ser tentado. Nadie va a escapar de ser disciplinados por Dios. Y tenemos que ser bastante fuertes para asumir nuestros errores. A Pedro le tocó asumir su error. Cuando usted comete un error, usted tiene que saber que va a ser disciplinado.
Y no diga que está siendo probado ni tentado, usted está siendo disciplinado. ¿Por qué? Porque usted necesita ser trabajado en un área de su vida. Y cuando usted reconoce eso, entonces usted se hace humilde, usted se hace sencillo, usted se hace sumiso. Entonces usted entiende de que es buena la instrucción, es buena la disciplina. Y es allí donde usted empieza a desaprender ciertas conductas que no benefician para nada en su carácter ni en el reino de Dios. Entonces, pues, decíamos que nadie está exento de ser disciplinado por Dios y que la disciplina es importante ¿para qué? Para que participemos de la santidad, para que maduremos, para que seamos cada vez formados en ese carácter del Mesías. Amén. Fíjense algo importante cuando Dios le da la orden a Moisés de que le hable a la roca, y llega Moisés y le mete 2 varazos. Ciertamente todo el mundo tomó agua y aquello fue una fiesta. ¿Por qué? Porque había una sequía y una sed terrible. Pero Dios llamó a Moisés, ¿verdad? Y a Aarón a capítulo. Y le dijo: vosotros no van a entrar a la tierra prometida porque no me santificaste, porque no hiciste lo que yo te mandé. Estamos hablando de un hombre que le sirvió a Dios por tantos años y desobedeció a Dios abiertamente, y Dios lo disciplinó. Moisés le lloró a Dios y Dios le dijo: no, sube al cerro Tari, solamente vas a ver la tierra prometida. A veces no alcanzamos por cosas que tanto luchamos, porque al final del camino terminamos desviándonos y haciendo lo que Dios no nos está mandando a hacer. Y este es un mensaje para los ancianos. Mire, usted puede tener 50, 70, 80 años predicando a Cristo, pero usted tiene que ser fiel hasta el último día. Usted tiene que vivir lo que Dios dice hasta el último día. Así que tenemos que tener cuidado. Yo conozco ancianos que se han parado en púlpito a hablar baboseadas y mentiras y engaños y a echar chistes inmundos porque se creen muy ancianos. Y las cosas no son así. Nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y tenemos que vivir una vida como a Dios le agrada hasta el último día que partamos de esta tierra. Si a Dios usted lo usa con poder y con gloria, sea más humilde y sea más celoso de las cosas de Dios, sea más obediente de las cosas de Dios. Ahora vamos a hablar un poco sobre la prueba. Y la palabra prueba, ¿verdad?, viene del griego dokimion, que significa confiabilidad, digno de confianza. Dice el diccionario que es un ensayo o experimento que se hace de algo para saber cómo resultará en su forma definitiva. Primera de Pedro capítulo 1 versos 7 al 9 dice: para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Amado, nuestra fe tiene que ser probada con fuego. Así que es importante que lo entendamos. Nadie se va a escapar tampoco de las pruebas. Nadie. Todos vamos a ser probados, ¿ok? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice también Pedro en el capítulo 4, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas cuando te vengan las pruebas, como si una cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos
Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, hermanos. Porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amados míos, mucha gente, ¿verdad? Comete, comete perjurios, transgresiones, pecados, ¿verdad? Y, y malhechorías y tantas cosas y van a las cárceles, lo buscan, los persiguen, ¿verdad? Y dicen que están siendo probados. Eso no es una prueba. Tampoco es una disciplina, ¿ok? Tampoco es una tentación. Estamos hablando de alguien, ¿verdad?, que no está viviendo conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Así que si usted va a ser vituperado por causa del nombre del Señor, que esta es una prueba tremenda y una prueba fuerte que viene para la humanidad, en breve se va a agudizar. ¿Por qué? Porque ya estamos en tiempos del fin, ¿verdad? Que padezca por causa de honrar el nombre de Dios, no por andar metido por ahí en truanerías y cosas que a Dios no le agrada. Fíjense algo importante acá, en el libro de Éxodo, y con esto ya estamos cerrando, en el capítulo 14 y verso 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatuto y ordenanza, y allí los probó. Qué maravilloso. El pueblo venía de cruzar el desierto. Miriam venía de hacer una tremenda endecha, una adoración preciosísima, y se encuentran pues con agua, pero unas aguas amargas. Y aquel pueblo pues rebelde, en vez de orar a Dios, buscar de Dios, lo que hacía era sencillamente pues murmurar contra Moisés. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Cuando tú no tienes comunión con el Altísimo, tú vas a echarle la culpa al hombre, a la mujer, y ahí es donde está el problema. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Lo que ellos no sabían es que Dios lo estaba probando. Dios estaba entresacando, estaba haciendo ese experimento que dice el concepto para ver qué sacaba del corazón de cada quien. Él estaba probando esa fe para ver cuántos de ellos estaban dispuestos a darlo todo por Él, cuántos de ellos estaban dispuestos a esperar en Él. Y en este lugar, y en este momento vemos a un Moisés que vio todo aquello y en vez de quejarse, iba a buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque en el rostro de Dios está la respuesta. En el rostro de Dios está la dirección. En el rostro de Dios está la revelación. Inmediatamente Dios le dio la cura para el agua y le dio estatutos. Pero ya Dios sabía ya con quién contaba y con quién no contaba más adelante. Porque cuando Dios nos prueba es para ver de qué estamos hechos y poder entregarnos a cada uno de nosotros depósitos espirituales para usarnos para su gloria y su honra. Gente que se la pasa en una quejadera, esa gente usted nunca la va a ver usada poderosamente por Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente, amados, en un vaso de eso no puede morar la gloria de Dios.
Y es por ello que la gran mayoría de estas generaciones murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eran murmuradores, no pasaron la prueba. Amado, la prueba se pasa buscando el rostro de Dios. La prueba se pasa buscando dirección de Dios. La prueba se pasa agarradito de la mano de Dios. La prueba se pasa con Él. Porque Él es el maestro, Él es el que pone la prueba. Y Él sabe, Él es el que conoce todas las cosas y Él nos va a ayudar en todo. Así que, amados, no confundamos la tentación con la disciplina y la disciplina con la prueba. Tenemos que tener claro cuáles son las características de cada una de ellas y poder ser inteligentes, saber cuándo estamos siendo tentados, y como es contra las tinieblas tenemos que resistir al diablo. Tenemos que asumir la disciplina de Dios cuando fallamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos cada día mejor para Él. Fíjense dónde terminó Pedro. Cometió muchos errores al principio, pero después terminó siendo el líder apostólico. Y no solamente eso, sino que fue uno de los hombres más usados entre los apóstoles. Amados, y la prueba, entender que es necesario que nuestra fe sea probada como por fuego. Y si vamos a padecer, padezcamos como hijos de Dios, como gente que verdaderamente imita a su Señor. Amados, que Dios les bendiga. Hemos llegado hasta el fin de este estudio. Que Dios les continúe bendiciendo. Le pido a Dios que haya sido de bendición para sus vidas en Cristo Jesús. Amén.